Hola chicos, en esta oportunidad vamos a multiplicar y dividir derivadas. En esta oportunidad vamos a tener dos funciones multiplicándose o dividiéndose. Repasemos las reglas de la derivada, de las potencias, de una constante, de la identidad, de la exponencial. Y aquí tenemos las dos reglas, una de multiplicación y otra de división. Vamos a llamar a U la primera función y a B la segunda función. Ambas están separadas por el signo por. Entonces, cuando tengamos la función original, dos funciones multiplicándose, bueno, para poder derivar vamos a colocar la primera función que la llamamos U derivada y la vamos a multiplicar por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar por la segunda función que la llamamos B, V derivada. Eso es cuando ocurre una multiplicación, que van a ser los tres primeros ejercicios que vamos a ver. En los últimos tres ejercicios vamos a ver divisiones. Vamos a tener una función en el numerador y otra función en el denominador. A la primera función la llamamos V, a la segunda función la vamos a llamar V. Para poder encontrar la derivada se va a aplicar esta regla que dice que la primera función, la que está en el numerador, se va a derivar y se va a multiplicar por la V, por la V, o la segunda función sin derivar, menos la primera función sin derivar por la segunda función derivada. Todo eso dividido entre la segunda función, la que esté en el denominador, al cuadrado, sin derivar. Entonces, la primera derivada por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la segunda derivada, entre la segunda al cuadrado, sin derivar. Vamos a entrar a los problemas. Aquí tenemos y es igual a 3x por e a la 2x más 1. Observen que 3x es una función aritmética, 3x. A esta es la que vamos a llamar u, mientras que e a la 2x más 1, esta es otra función, tiene la x también, y es exponencial. Entonces, una función aritmética y una función exponencial. Vamos a llamar a todo esto u y a todo esto b. Recuerden que como es una multiplicación, tenemos que tener a las dos funciones derivadas para poderlas aplicar en la fórmula. Entonces, u va a ser todo esto, que es 3x. ¿Y cómo se deriva 3x? Bueno, esta es la función identidad. La x se deriva y es 1 y se multiplica por 3. Y queda 3. Y a todo esto lo llamamos v, perdón. Y v va a ser e a la 2x más 1. Ahora, como dije, ¿quién va a ser u derivado? Bueno, ¿cuánto es 3x derivado? La x se deriva y da 1 y se multiplica por 3 y da 3. Entonces, la u es 3x y la u derivada es 3. Ahora vamos a derivar v. Recuerden que cuando es una exponencial, el exponente se deriva. Si derivamos 2x más 1, 2x queda 2 y más 1 queda 0. Es decir, que queda 2. 2 por todo esto sin derivar. Ahí está. Ahora, ya que tengo, los cuatro términos, lo que hago es sustituir. Para encontrar y', pongo u derivada. ¿Quién era u derivada? 3. Por v sin derivar. ¿Quién era v sin derivar? Aquí está. Luego coloco el signo más. Después viene u era 3x, aquí está. Y por último, v derivada era todo esto, se sustituye aquí al lado, multiplicándose. Acá no hay que hacer ningún 3, no puede multiplicar a más nadie porque esto es un exponente y este es un coeficiente, no se puede multiplicar. Pero aquí sí se puede multiplicar estos dos coeficientes, 3 por 2 son 6. Entonces, esta parte se deja igual y aquí da 6. 6x y a la 2x más 1. Observe que e a la 2x más 1 y e a la 2x más 1 están en los dos términos. Se puede sacar un factor común variable y un factor común numérico, porque el 3 y el 6 se puede dividir entre 3. Entonces, 6 a la 2x más 1 se saca como factor común. Si dividimos esto entre esto, ¿qué va a quedar? 1. Y si dividimos esto entre esto, 6 entre 3 me da 2. Y queda esta x.
y terminamos el primero. Sin embargo, si no factorizan, la respuesta tampoco está mala. Hasta aquí también esta respuesta es aceptable. Esto que hicimos de aquí para acá fue factorizar. Porque en ambos había e a la 2x, se saca e a la 2x. Ambos tenían números que se podían dividir, se saca el 3, que es el menor. Vamos con el b. En el segundo tenemos dos funciones, una aritmética y la otra es logarítmica. A todo esto lo vamos a llamar 1 sobre 3x. No tenemos ninguna regla donde la x está en el denominador. Entonces esta x hay que subirla. ¿Y cómo se sube? Haciendo un artificio matemático que decimos que para subir una potencia se hace la inversa. ¿Cuál es la exponente de esta potencia? Un 1. Si lo subimos, queda x a la menos 1. Y queda un tercio. Esta x sube arriba de donde está el 1, pero el exponente cambia a negativo. Estaba 1 positivo, se cambia a 1 negativo. Ahora sí puedo derivar esta función, porque ya parece a la función potencia. Iniciamos. Ahora vamos con b. ¿Quién es b? Todo esto, logaritmo de 2x más 1. Ok, una vez que ya distingo quién es u y quién es v, la primera función es u y la segunda función es v. Ahora voy a derivar u. Recuerden que esto es una multiplicación y vamos a aplicar esta fórmula, la de multiplicación. Necesitamos la u y la v, la u y la v original y la u derivada y la v derivada. V derivada. Ok. Entonces ya tengo la u, voy a derivar u. ¿Cuánto es un tercio de x a la menos 1 derivado? Bueno, este un tercio se deja como constante. Este menos 1 baja. Y al menos 1 se le resta menos 1 y queda menos 2. ¿Y cuánto es un tercio por menos 1? Menos un tercio. Entonces, la derivada de u era menos un tercio de x a la menos 2. Ahora vamos a derivar v. Recuerden que para derivar un logaritmo se deriva el argumento entre el argumento sin derivar. Ok, vamos a ver qué queda. Si yo derivo 2x más 1, derivar 2x queda 2, porque la x vale 1. Y si derivo el 1 da 0. Entonces, derivar todo esto queda 2 sobre esto sin derivar, que es el argumento. Ahí está. Tengo a u y u derivado. Tengo a v y a v derivado. Ahora voy a aplicar la fórmula que dice y' va a ser igual a u derivado. Aquí está u derivado. Por b sin derivar. V sin derivar. Aquí está u sin derivar. Más. Pongo el signo más. U sin derivar. Aquí estaba u sin derivar. Un tercio de x a la menos 1. Y v derivado. V derivado quedó todo esto. Se multiplica. Ahora vemos que podemos multiplicar. Aquí no podemos multiplicar nada. El 1 no multiplica ningún coeficiente. El 3 no tiene ningún denominador acá. Se deja igual. Pero aquí sí podemos multiplicar 1 por 2. Y 3 por 2 y 3 por 1. Y ahí está. 1 por 2 da 2, x a la menos 1. Y 3 por 2 da 6 y 3 por 1 da 3. Y lo dejamos hasta allí. Vamos con la última multiplicación. Ahí tenemos una multiplicación de dos funciones. Una función es exponencial y la otra función es de potencia. O aritmética también le dice. Bueno, u va a ser raíz quinta de x a la 2. No tenemos ninguna regla que trabaje con raíces. Entonces transformamos esta raíz a potencia. ¿Cómo? El numerador, el exponente pasa a ser numerador y el índice pasa a ser denominador. Ahora vamos a ver quién es v. V es todo esto. 3 a la e a la x al cuadrado. Vamos a derivar entonces ahora u. U'. U' va a ser, este exponente baja. Se coloca la misma variable y se resta a 2 quintos, le restamos 1 y me queda menos 3 quintos. Ahí está.
Ahora vamos a derivar 3e a la x al cuadrado. Este 3 queda como una constante y se deriva el exponente. ¿Cuánto es x al cuadrado derivado? Se baja el 2 y queda x, 2x. Y se coloca la misma función. Así decía la exponencial. Aquí está. Se deriva el exponente y queda la misma u. Esto se puede resolver 3 por 2, son 6x. Ahora vamos a colocar la derivada. La derivada de u, aquí está. Por b sin derivar, aquí está. Más u sin derivar, aquí está. Por v derivado, aquí está. Y multiplicamos 2 por 3, me da 6, quinto de x a la menos 3. Y aquí, x y x, como tienen igual base, se suman los exponentes. 2 quintos se suma con el exponente aquí, que se supone que es 1. ¿Y qué me queda? 1 por 6, 6. Y me queda 7 quintos. 2 quintos más 1 da 7 quintos. Y se coloca e a la x a la 2. Y ahí tenemos la tercera multiplicación. Ahora vamos a hacer las divisiones. Para aplicar la división vamos a aplicar esta regla. Aquí tenemos una división. En la parte superior tenemos una función aritmética o de potencia y abajo tenemos una exponencial. A la del numerador la vamos a llamar u y a la del denominador la vamos a llamar v. Derivamos u. Necesitamos tener u derivada y v derivada. Ya sabemos que x al cuadrado derivado es 2x. Y esto derivamos el exponente 2x al cuadrado, el 2 baja y multiplica este 2 y va a dar 4x. Y se coloca la misma función exponencial, como lo dice esta regla. ¿De dónde salió este 4x? De derivar el exponente. Esto cuando se deriva queda 4x. Y se vuelve a colocar la misma función exponencial con su mismo exponente. Y ahora se sustituye. Dice y' va a ser u derivado, aquí está, 2x. Por b sin derivar, aquí está. Ahora es menos. U sin derivar es x al cuadrado. Por v derivado es 4x, aquí está. Todo eso va a ser dividido, aquí está, entre v. ¿Quién era v? 2e a la 2x al cuadrado. Pero se eleva al cuadrado porque está al cuadrado. Y resolvemos la multiplicación. 2 por 4 es 8. Y x por x cuadrado. Y se coloca la misma función exponencial. Aquí se deja igual, no hay nada que hacer. X al cuadrado menos e a la 2x al cuadrado. Y aquí este 2 eleva al exponente y va a quedar 4x cuadrado. Porque 2 por 2, 4. Vamos con el quinto ejercicio. Tenemos dos funciones, pero ambas se están dividiendo, por eso que vamos a aplicar la regla de la división, que es esta. U va a ser logaritmo de x más 2 y v va a ser 5e a la 4x al cuadrado. Para derivar u, recuerden que se deriva el argumento y esto da 1, porque esto va a dar 0, entonces va a dar 1, sobre el argumento sin derivar, x más 2. Así se derivan los logaritmos. Ahora vamos a derivar v. 5 queda como constante y se deriva el exponente y esto va a quedar 4 por 2, 8. Y se le resta un exponente y da 8x. Y se vuelve a colocar la función exponencial con su mismo exponente. ¿Cuál fórmula apliqué? Esta, la de la exponencial. Resuelvo esto, 5 por 8 es 40, x y a la 4x al cuadrado. Ahora aplico la fórmula de una división. Derivada va a ser, ¿quién es esto? U derivado, como dice la fórmula. Primero viene u derivado por b sin derivar, que es esto. Por
u sin derivar por v derivado. Aquí, donde está el 40, debía ir 5e a la 4x al cuadrado, que era la v sin derivar. Entonces, aquí por favor coloquen 5e a la 4x al cuadrado. Aquí va 5, donde va este 40x. Aquí sí va, porque la fórmula dice que en el segundo término va v derivado, que era esto. Todo eso está dividido entre la v sin derivar, es decir, 5 a la e a la 4x al cuadrado. Ahora multiplicamos aquí, recuerden que iba un 5, entonces 5 por 1 daba 5. Aquí va 5e a la x cuadrado más x al cuadrado más x más 2. Aquí se coloca el 40 de primero, logaritmo de x más 2 por e a la 4x al cuadrado. Todo eso, 5 al cuadrado da 25. Y 8 y 2 por 4, 8. Entonces, este ejercicio, aquí donde va el 40 era un 5, porque aquí iba un 5. 5 por 1 daba 5, donde va el 40. Y para finalizar, vamos a hacer la última división. U va a ser el raíz de x, pero raíz de x se le aplica el artificio, se convierte en potencia, que es un medio. Recuerde que aquí el índice es 2, pasa a ser denominador. Y el exponente que no tenía es 1. Y v es 3e a la x al cuadrado. X a la 1 medio derivado da 1 medio de x y se resta al 1 medio 1 y da menos 1 medio. Y v derivado se coloca el 3 y se deriva x al cuadrado y es 2x y se vuelve a colocar la misma función exponencial. Se multiplica 2 por 3 y da 6x a la x al cuadrado. Y ahora vamos a aplicar la fórmula de derivada de una división. ¿Quién es esto? U derivado, aquí está, por b sin derivar, que es 3e a la x al cuadrado, menos, viene ahora u, que es un x un medio, después venía v derivado, que es 6x a la e a la 2 e a la x al cuadrado. Todo eso dividido entre v, que era 3e a la x al cuadrado, Ahí está. Aquí multiplicamos 1 por 3, me da 3, y 2 no tiene con quién multiplicarse, queda 2. X a la menos 3 quintos por e a la x al cuadrado. Y aquí 1 medio por x a la 1 me da 3 medios de e a la x al cuadrado. Y aquí 3 al cuadrado es 9 y 2 por 1 es 2. 2x al cuadrado.